Para leer la santa palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, 10. Dice así la santa palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre Celestial, tú que eres el Rey que gobierna nuestras vidas, esta mañana te pedimos, venga tu reino, que ministre en nuestros corazones. Te pedimos de corazón que perdones nuestras iniquidades, que perdones nuestra maldad, pues te ofendemos muchas veces con nuestro pecado. Mas esta mañana hemos venido como tus santos escogidos a tu iglesia para alabarte y para exaltar tu nombre. Queremos aprender de ti. Ministra nuestros corazones y especialmente te pido que me uses como tú quieres, pues son tus palabras. Ayúdame a no tergiversar las Escrituras y que cada una de las palabras que salga de mi boca sean palabra fiel y bíblica. En tu nombre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, nos dirigimos ante ti esta mañana. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A lo largo de este tiempo hemos venido estudiando el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5. Ahora, hace varias semanas pasamos al capítulo 6, que nos empieza a hablar de una nueva sección, que es la enseñanza de Jesús a sus discípulos. ¿Pero qué les enseña? Tiene 3 encabezados esenciales, los cuales en la vida de un judío eran muy importantes, los cuales son la limosna u ofrenda, la oración y el ayuno. Estos son enseñados ahora de Cristo a sus discípulos de una manera correcta. Les está enseñando cómo ellos deben orar específicamente. Nos detuvimos en el estudio de lo que es la oración que Cristo les enseña y empezamos a estudiar esta a partir de una introducción, la cual la vemos en los versículos que estamos estudiando, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la introducción a esta oración. Después vienen 3 peticiones que están dirigidas hacia Dios y hacia su reino. Dice: santificado sea tu nombre. La segunda es: venga tu reino. La tercera petición es: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Las otras 3 peticiones que siguen son hacia la tierra, hacia nosotros. La primera es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La segunda es: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La tercera es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la doxología final, que dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y la iglesia dice: amén. La semana pasada el hermano Gustavo nos había enseñado acerca de la primera petición hacia arriba, que es: santificado sea tu nombre. Ahora estudiaremos 2 peticiones más que van dirigidas hacia arriba y se encuentran en el versículo 10 que habíamos leído. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que el tema de hoy básicamente es el reino de Dios para el creyente y la voluntad de Dios que se cumple en el cielo para la tierra. Y eso es lo que añoramos los cristianos al decir estas palabras.
El sermón del día de hoy lo he titulado Un rey, un reino y una voluntad. Lo he dividido en dos porciones. La primera es el rey y su reino. Y el segundo punto es el rey y su voluntad. Pasemos a estudiar el primer punto, que es el rey y su reino. Aprendimos que el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, con la bendición de Dios. Hoy hablaremos un poco más sobre el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo de este tiempo, en las primeras enseñanzas a cargo del pastor Héctor, hemos venido estudiando el reino de Dios. Hemos ahondado mucho acerca de este tema. Yo quiero hablar un poco más de lo que es la voluntad de Dios. Desde Génesis vimos lo que es el reino y lo hemos estudiado mucho. Vimos el reino de los patriarcas, el reino en la caída, el reino instituido. Ahora, cuando el cristiano dice en esta oración, venga tu reino, automáticamente está pidiendo el gobierno de Dios para su vida. Según este contexto, Jesús, en esta porción de las Escrituras, está enseñando a sus escogidos. El Señor Jesucristo está en ese monte enseñando a sus discípulos, a aquellos creyentes verdaderos. Les enseña esta oración y en esta porción específica habla de un reino particular de Dios para el creyente. El pastor Sugel Michelin en una prédica habla de dos aspectos al referirse a lo que es el reino de Dios. Habla de un reino universal y de un reino particular. Ahora, ¿qué podemos entender por lo que es el reino universal? En el que todo lo que Dios quiere se hace. Todo su reino es el universo. Los cielos, la tierra y todo, absolutamente todo lo que Él ha creado, son su reinado. Él gobierna todo lo que existe. Ahora, veamos una pequeña ilustración acerca de lo que es este reinado universal. Imaginen a un pintor experto para usar lo que son las pinturas, no sé, acuarelas, y él se propone algo. Agarra un lienzo y dice, voy a empezar en este lienzo a pintar el universo. ¿Qué es lo que hace primero? Lo planifica. Él dice, bueno, voy a empezar a pintar el fondo negro, después voy a pintar pequeñas estrellas alrededor, todas las que entren, después él pone la luna, el sol, y después viene a pintar todo lo que es nuestro sistema solar, el sol y todos los planetas. Él tiene un plan de desarrollo para completar este cuadro, que lo realiza paso a paso y en un tiempo determinado. Él realiza este plan, como les decía, antes de empezar el lienzo, pero su fin aún no llega. Aún falta que su cuadro esté terminado. Él empieza a darle detalles mínimos a lo que es la tierra. Empieza la división. Esto va a ser tierra, esto va a ser la parte de vegetación, y empieza a poner personas, y aquí y allá. Y lo hace minuciosamente. Pero él tiene un plan, terminar ese cuadro, el cual solo él lo conoce, porque él se ha determinado a hacer este cuadro. Él ya ha decidido cómo terminar, ya tiene la fecha, tiene exactamente todo bien planeado. Podríamos decir que el pintado de este cuadro es progresivo. Así que, ¿quién es el que gobierna
su cuadro y todo lo que en él existe? El pintor. Dios es quien se propuso en sí mismo y sin consultar a nadie el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué realizar este cuadro. Hermanos, todo está bajo el gobierno de Dios y su reinado es universal, pues Él controla todo lo que acontece dentro de este mundo y todo lo que no acontece. Él sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer en este mundo y en todo el universo. Ahora, también da a conocer Sugel Michelén en su prédica un reino particular que va referido al creyente verdadero. Pues esta oración Cristo la enseña, como les dije, a sus discípulos. Es distinto del reino universal, ya que ahora se ve la obediencia activa del creyente como hijo de Dios. Es un reinado individual dentro de cada creyente, un reino especial al cual solo el verdadero creyente puede acceder. Debido a que Él se somete voluntariamente a la soberanía de Dios en su vida. Entrega su vida voluntariamente para que sea Cristo morando en Él. Y es por la justicia de Cristo que el verdadero creyente tiene acceso a este reino que Él mismo pide que venga sobre Él. Ahora, nosotros sabemos que solo por medio del Cordero Santo y sin mancha, que cumplió a perfección la ley de Dios, la santa ley de Dios, puede darnos acceso al Padre. Solo Él puede darnos ese acceso libre a su reino eterno y por siempre permaneceremos en Él. Nadie podría entrar en el reino de Dios, debido a que la entrada solo se le permite a aquel hombre que cumpla la perfecta y santa ley de Dios. Y es así que podemos entrar, solo por este cumplimiento perfecto. Así que ninguno es apto para entrar, porque todos los hombres están bajo pecado. Por sí mismos, nadie es aceptado para ese reino. En Lucas 16:16 habla de un reino que se inauguró cuando Jesús nació en el pequeño pueblo de Belén. Leamos lo que dice, vayamos a Lucas 16:16. Dice así: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos quieren entrar en ese reino. Pero ¿qué dice Cristo? Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. La ley nos condena a causa de nuestro pecado y de la falta de obediencia a la ley santa de Dios. ¿Qué dice? Este reino fue inaugurado por Cristo. En Mateo capítulo 2, versículo 2, dice: un rey ha nacido. ¿Quiénes lo dicen? Los pastores. Dice: ¿dónde está el que ha nacido? ¿Rey de los judíos? Preguntaron ellos. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlos. Son personas sabias que tienen mucho entendimiento. Ellos reconocen que ha nacido un rey. Y a partir del nacimiento de ese rey, se inauguró un reino celestial. Él vino a inaugurar el reino en esta tierra.
Ahora, dice que el primero en predicar en Mateo acerca de el reino de Dios es Juan el Bautista. Él predica el reino de Dios y a Cristo como rey. A partir de Mateo capítulo 3, versículo 2, dice: decía Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Él estaba preparando el camino para el reino de Jesús, para el reino de aquel rey perfecto, santo, el único capaz de cumplir la ley de Dios. Ahora, este reino se ha acercado y se está expandiendo. El reino de Jesús, nuestro Señor y Salvador, mora en cada uno de nosotros cuando pedimos que venga su reino. Y debido a la unión que tenemos con Él, Él nos hace aceptos delante de Dios. Estamos sentados reinando juntos, reinando como el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Los miembros somos ya parte de este reino celestial, pues fuimos adoptados por medio de Cristo para ser hijos del Padre. Y esa es la petición que hacemos cuando nosotros pronunciamos estas palabras: venga tu reino. Jesús como nuestro Rey, gobernando nuestras vidas, y a nosotros los creyentes obedeciendo con gozo las leyes que ya no son más maldición, sino que son hechas bendición para seguir una vida en santidad por medio del Espíritu Santo de Cristo Jesús, nuestro Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, ¿podemos ir a él? Romanos 8. Versículos 1 y 2. Dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. La ley del Espíritu de vida, por medio de Él, este Espíritu de vida ya no nos condena, pues Él ha cumplido toda la ley perfectamente. Y ya no estamos bajo pecado, pues estamos unidos a Él. Y Él dice en las Escrituras, la iglesia santa, los santos escogidos de Dios. Ahí no dice los pecadores, dice los santos escogidos de Dios. Nos santifica en Él. ¿Por qué? Porque estamos bajo su reinado. Él es nuestro Rey. Nosotros hemos decidido postrarnos delante de Él. Voluntariamente hemos accedido delante del trono de la gracia por medio de Cristo Jesús, humillándonos a nosotros mismos, para que ya no gobierne más en nosotros ese pecado, sino que sea Cristo quien gobierne en nosotros. Ahora, vemos que estos, de alguna forma, dos tipos que dice el reino universal y particular, son la muestra de que el Señor aún gobierna en esta tierra. Aunque muchos dicen, no, es la naturaleza quien hace todo. No, es Dios quien aún sigue pintando ese cuadro. Es Él que aún está haciendo su obra en esta tierra y en todo lo que Él ha creado. Hermanos, pasemos a la segunda petición, que está muy ligada estrechamente a la primera. El segundo punto que les dije es el Rey y su voluntad. En el texto dice, hágase tu voluntad, como en la tierra como en los cielos, como se hace en el cielo. Ahora, ¿por qué Cristo
da esta importancia en la oración a la petición de que la voluntad de Dios que se hace en el cielo venga a la tierra. En la versión, en la nueva versión internacional están cambiadas las palabras. En la Reina Valera primero pone el reino de Dios y luego la tierra, pero en la NBI dice primero que se haga en la tierra como en el cielo. Entonces primero vamos a hablar de esta voluntad cumplida en la tierra y luego hablaremos de esa voluntad cumplida en el cielo. Así que en este punto quiero enseñarles dos tipos de voluntad que se cumplen. Voluntad de Dios. Empecemos con describir estos dos tipos de voluntad. En la teología sistemática de Berkov encontramos que habla de la voluntad decretiva de Dios, es decir, los decretos, y la voluntad preceptiva de Dios. La primera es la que se cumple por sobre todas las cosas. Es la que Dios mismo ha decretado dentro del consejo eterno, y lo podemos ver en Efesios capítulo 1. En Efesios vemos la voluntad de Dios que se ha hecho en Él mismo, que Él mismo se ha determinado para este mundo y para todo lo que Él quiere. En Efesios capítulo 1 nos habla varias veces de la voluntad de Dios. Y empieza así, dice el apóstol Pablo primeramente, enfatiza en lo que es la voluntad de Dios. Dice, Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Cristo Jesús se sostuvo mientras estuvo en esta tierra a la voluntad de su Padre. Recordemos la oración que él hizo, que le dijo, Señor, si fuera posible, Padre, si fuera posible, que esta copa de ira no caiga sobre mí. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, esta es mi voluntad y tienes que hacerla. Y él se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre. Cristo mismo se sometió a la voluntad de Dios. Ahora, en otro punto que habla de la voluntad de Dios, vemos que continúa y dice, en el que los escogió desde antes de la creación del mundo, en Él, es decir, en Cristo. Este consejo eterno que se hizo antes de la creación, ahí Dios dijo, esta es mi voluntad. Y Cristo voluntariamente aceptó hacer la voluntad del Padre. Ahora vemos también que Él planeó la salvación de los creyentes por medio de Cristo Jesús, porque Él era el único que podía cumplir la ley perfectamente. También podemos ver lo que es esta voluntad en Salmos 115, versículo 3. Vayamos ahí rápidamente. Salmos 115, versículo 3. Dice así, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. El Señor tiene el derecho y tiene la soberanía de hacer lo que Él quiera en esta tierra y en todo lo que Él ha creado, porque Él es dueño de todo lo que existe. Vemos también esto en Salmo 135, 6, no lo vamos a leer por la falta de tiempo, pero ahora, la segunda voluntad que enseña en la teología sistemática es la voluntad preceptiva, sus preceptos, sus mandatos y sus leyes santas, las cuales las vimos en la primera enseñanza, en Éxodo 20, les da a conocer su santa ley.
que ellos la debían cumplir, no para ser salvos, sino para que sean santos hijos del Dios, santos escogidos dentro del reino de Dios. Ese era el objetivo, no que se salven por medio de la ley, sino que la sigan y se santifiquen a sí mismos por medio de ella. Ahora, cuando se inaugura el reino, haciendo una relación con la voluntad de Dios, en Mateo 4:17 Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Dios está dando a conocer otra parte más de su voluntad. Una parte de su voluntad preceptiva. Les dice: arrepiéntanse. Él les está mandando a que deben arrepentirse si quieren entrar a este reino. Él no obstruye que la gente pueda entrar. La gente puede entrar, pero debe arrepentirse de corazón y pedirle al Señor que perdone sus pecados. Ahora, ¿cómo se cumple esta petición? En el reino de los cielos y en el reino de la tierra que Cristo ha instituido. Primero vemos la voluntad que sobrepasa todo entendimiento. Ninguno de nosotros sabe lo que Dios va a hacer mañana, o nadie sabe lo que Dios tiene preparado tal vez de acá en 2 horas. Nosotros no sabemos. Si Él decide mandar un terremoto sobre Medellín, Él lo va a hacer, y nosotros debemos sujetarnos a esto. Si Él decide que en 2 horas nos vamos con Él a su reino, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Es la santa voluntad del santo Rey que está sentado en su trono gobernando por sobre toda la creación. No hay absolutamente que esté nada por encima de Él. Él es el único Rey, dueño y Señor de este mundo y de nosotros como sus hijos. Todos y cada uno de nosotros desobedecemos muchas veces a los mandamientos, a los preceptos. La voluntad decretiva de Dios no se puede desobedecer. No hay nada que esté en contra de ella. Pero la voluntad preceptiva, que habla de los mandamientos y de sus preceptos, nosotros la desobedecemos y vamos en contra de ella. Y a causa de este pecado que mora en nosotros, nos hacemos enemigos de Él. Pero ¿qué dice Él? Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos ha santificado y nos ha hecho aceptos delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Día a día, nosotros como creyentes reconocemos que fallamos al Señor. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos, porque sabemos que somos imperfectos. Somos santos en Cristo, pero estamos siendo santificados cada día por medio de las Escrituras. Y también sabemos que seremos santos eternamente cuando Cristo venga con su reino en la glorificación. Eso es lo que esperamos, que la voluntad que se hace perfectamente en los cielos venga a la tierra, para que se haga la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva de Dios en su absoluta perfección, porque será Él quien esté reinando por sobre todo lo que existe. Ahora, ¿cómo funciona esto? Dentro de un gobierno nosotros sabemos que existe la izquierda y la derecha, ¿sí? Ahora, cualquiera de estos, estamos en día de elecciones, cualquiera de estos puede acceder a la presidencia, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede con el reino de Dios? Nosotros sabemos que el padre de la mentira, que es Satanás, está en contra de Dios. Pero él simplemente está en contra de la voluntad preceptiva de Dios, porque él también se somete a la voluntad decretiva de Dios, porque él hace todo lo que Dios quiere.
¿Qué pasa en el capítulo 1 de Job? ¿Qué hace Satanás? Le pide permiso a Dios para tentar a su hijo. ¿Y qué dice el Señor? Pruébalo, pero no toques a mi hijo, no toques a mi escogido, no toques su vida. ¿Qué pasa con él? Al final, queda sin nada, pero no peca en contra de Dios. Pero ¿qué hace el diablo? Nuevamente va ante él, se presenta ante Dios y le dice: sí, es que tú igual lo has estado sosteniendo. Mas vemos que él también se somete a la voluntad decretiva de Dios. Es cierto, está en contra de él. Al igual que en los gobiernos pasa. Es por eso que la democracia no encaja en la Biblia. La democracia no encaja, ¿por qué? Porque nosotros solo tenemos un rey soberano, y ese es Dios. Y no hay nadie que pueda ocupar su lugar. No hay nadie que pueda sentarse en el trono a reinar. Es por eso que el diablo jamás podrá reinar, aunque él quiera usurpar ese trono celestial. En el gobierno, como les decía, cualquiera de estos dos puede gobernar, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Pero, ¿qué pasa cuando uno asciende a la presidencia? El otro se somete a las leyes, pero no se somete voluntariamente porque igual sigue reclamando. Es que yo no quería que ese presidente haga ese puente ahí que se está cayendo. Y empiezan a reclamar en contra de él. Es que yo no quería esa nueva ley que hicieron, porque cada vez me sacan ahí fotomultas y tengo que pagar más plata. No, yo no quería eso. Están en contra. Y es de esta forma que los que no son creyentes van en contra de Dios, pecando en contra de ese rey soberano. Había visto dentro de la ilustración que el diablo también tiene su partido político, que aparentemente él piensa que puede acceder al trono de Dios, porque él quiere usurpar ese trono. Desde el principio ese ha sido su objetivo. De esa misma forma tentó a Adán y Eva. Él quería que ellos también se rebelen en contra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos hagan parte de su partido político. Yo había llamado a este partido político afíliese, por las palabras que encontramos en Gálatas 5. Nos muestra los frutos de la carne, que son pecados. ¿Por qué afíliese? A, adulterio. F, fornicación. I, inmundicia. L, lascivia. I, idolatría. E, enemistad. C, celos. E, envidias. Todos estos hacen parte de ese partido político al cual muchos impíos pertenecen. Ese partido político piensa que algún día va a derrocar a ese rey que está sentado, a ese rey soberano. ¿Y saben cómo le hacen propaganda política? Haciendo estos pecados públicamente, mostrando la inmundicia de su ser. Ellos piensan que practicando estos pecados son aceptos delante de Dios. Ellos no se dan cuenta, pues viven como cuerpos muertos en sus delitos y sus pecados. Ahora, ¿cómo se relaciona estas dos voluntades en el cielo? En el cielo, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios se cumplen en su perfección. ¿Por qué? Absolutamente todo lo que está en la presencia plena de Dios es santo y purificado. Todo lo que está en el cielo, sus ángeles lo adoran y lo alaban como su único Rey, porque ellos saben y reconocen que no hay nadie más por encima de Él. Nosotros muchas veces, a causa del pecado, nos enceguecemos
y pensamos que nosotros podemos reinar en alguna forma en nuestras vidas. Decimos, Señor, que venga tu reino. Pero no toques mi trabajo, eso es mío. Pero Señor, no toques mi automóvil, eso es mío. No, si yo digo que el Señor venga a mi vida, yo debo entregarle todo lo que es de Él. Nunca nada ha sido mío. El Señor derrama bendición sobre mí, al igual que en Job, pero mañana Él me lo puede quitar. ¿Eso acaso va a hacer que yo desconfíe de Él? No. Eso va a hacer más bien que me someta a Él, al igual que el pueblo de Israel en el desierto. Ellos salieron al desierto, pero fueron cuidados por Dios, fueron preservados por Dios y fueron libertados por Dios, como veíamos en la primera enseñanza. Fueron libertados de su pecado, fueron libertados de la idolatría. Ahora nos hacemos siervos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos pueda hacer libres del pecado y para que podamos ser libres de andar gozosos por medio de su ley. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que seamos santificados cada día. Su palabra lo dice en 1 Corintios. La voluntad de nuestro Padre es que seamos santificados, que seamos santos hijos de Dios. Esa es la voluntad. Y la voluntad que esperamos es el cumplimiento que Él mismo nos muestra en sus Escrituras, que un día el Rey soberano venga sobre nosotros y nos pueda glorificar junto con Él, para que ya no abunde más, para que ya no reine más el pecado en nuestras vidas. Esperamos ese día glorioso y majestuoso, que el Señor venga como nuestro único Rey, que nos liberta del pecado. Esta voluntad de Dios se hace y se va a cumplir. Y nosotros, como creyentes, esperamos en Él. Hermanos, esta oración fue enseñada por Cristo a sus discípulos. Tiene gran profundidad y mucha sabiduría. Ojalá los predicadores tuviéramos esa sabiduría de enseñar mucho en pocas palabras, de que el pueblo de Dios sea ministrado por el Espíritu Santo cada día y que nuestras palabras el Señor las use conforme a su santa voluntad. Podemos ver que las peticiones que hemos estudiado ponen al reino de Dios prioridad. Pues si Dios es santo, su reino es santo, su voluntad es santa. Nosotros tenemos un Dios santo, tenemos un Rey santo, que por su infinita misericordia nos ha hecho coherederos del reino junto con Jesucristo, y nos ha sentado a la diestra del Padre para gobernar junto a Él. Como dice las Escrituras, la introducción habla del Padre primeramente, y nosotros decimos en las 5 solas, solo a Dios la gloria. Y es justamente con eso que empieza y acaba la oración. Solo al Padre, a Dios sea la gloria, por los siglos de los siglos, para siempre y eternamente, desde siempre y para siempre. Ahora, hermanos, aquellos que no conocen a este Rey, aquellas personas nuevas que nos visitan, en Juan capítulo 8 versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los que no se han sometido bajo el reino santo de Dios y reconocido a Cristo como su Salvador, están haciendo propaganda
política a su padre, que es el diablo. Están bajo ese gobierno de pecado. Están aún gobernados por la mentira, por las lascivias, por los engaños, por las envidias. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y cuál es el destino del diablo? Al final será echado al horno de fuego y será cada día atormentado. Él no va a estar reinando en el infierno, él va a estar sometido a la ira de Dios y a la justicia eterna del Padre. Esta mañana les digo, arrepiéntanse y corran hacia Cristo. Vengan y humíllense delante de su reino, y humíllense delante de ese Rey. Él es fiel y justo con todo aquel que se acerca y le dice: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Señor, me humillo delante de ti, quiero ser tu siervo, santifícame en ti. Ya no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer tu voluntad y quiero que seas tú reinando en mi vida. Muestra tu gloria en mí. Hermanos, recordemos, todos los que vienen a Él son aceptados y sus deudas son perdonadas y olvidadas y ya no se las recuerda más. El Señor no nos acusa, Él nos limpia de todo pecado y nos guía por las sendas de justicia. Nos guía por medio de su palabra que nos muestra la salvación en el Señor. Esta mañana acerquémonos delante de Él y humillémonos delante de Él para ser aceptos por medio de Cristo a ese reino eterno y cumplamos la voluntad que Dios el Padre quiere para nuestras vidas. Oremos. Dios y Padre Celestial, tú que reinas